Hola mis artistas, bienvenidos un día más aquí a nuestro canal. Hoy os traigo el tutorial de cómo hacer esta corona de espadas. La verdad es bastante sencilla, solo hay que echarle paciencia. Más que nada porque vamos a tener que hacer estas espadas que estáis viendo aquí manualmente una a una a través de moldes y rellenándolo con resina. Pero bueno, no os voy a hacer perder más tiempo y dentro vídeo. He optado por comprar este molde de espadas en AliExpress. La verdad es que han catimado en silicona, así que lo hace más frágil. Así que opté por hacer de forma casera estos moldes, que ya tenéis vídeo en el canal secundario de cómo lo hago, así que os lo dejo aquí arriba. Y para pintarlo voy a usar este tipo de pigmento, que es de mica. Tiene un brillo que parece metal. Y vamos con un pincel bastante finito y vamos a aplicar muy bien. Ojo, hacer presión porque eso tiene que impregnar bien. Y el negro es simplemente para dar unos toquecitos y resaltar la textura de los mangos de las espadas. Quiero contaros una cosa que os puede servir de ayuda y así no desperdiciáis material. Pintar de esta forma que os estoy mostrando aquí solo sirve para la resina bicomponente, es decir, la que seca tras 24 horas de espera. Si usáis la resina epoxi que seca con la lámpara UV, no vais a conseguir pigmentar las espadas. Y bueno, voy a usar esta resina, que es la bicomponente que os dije. Efecto translúcido, pero realmente podéis usar otro tipo de resina, ya que estamos pintándola y no hace falta que sea pues efecto cristal. Para la mezcla hay que seguir las indicaciones del fabricante, en este caso es 60 de la parte A y 40 de la parte B. Y ahora hay que mezclarlo muy bien. Hay muchas personas que ponen un poquito de pigmento para ver realmente cuando está del todo mezclado, pero yo prefiero no hacerlo, ya que me podría alterar el acabado de las espadas. Y ahora la parte más bonita, que es desmoldar las espadas. Vamos a ir poco a poco para que no rompamos lo que es el molde, que nos aguante para hacer muchas más. Y vamos a quitar todos los rebordes o rebabas, como decimos en artes. Con la mano directamente se puede quitar si las dejáis bastante finitas. Y este es el acabado que tenemos. Es bastante metálico, la verdad es que la cámara no le hace mucha justicia. Y ahora vamos a empezar por aplicar estos adornos que veis aquí, que van a ser la base del soporte de las piedras. Y como hay que fijarlo en la diadema, yo lo que estoy haciendo es con un alicate hacer la parte de abajo como más firme, para que luego pues no se esté cayendo todo el tiempo de la diadema. Realmente aquí podíamos fijar todo esto con alambre y con resina, pero yo como quiero deshacer esta corona después, así que con un poquito de silicona que se quita fácilmente, pa'lante, y que esta corona sea de un solo uso para el maquillaje que habéis visto antes. Y sin ningún misterio vamos a ir pegando todo. Como podéis ver aquí, yo estoy poniendo primero el soporte de la piedra, luego cuando esté pegado le pongo silicona caliente dentro y le pongo la piedra. Y ahora vamos a hacer la parte de atrás. En esta ocasión yo estaba probando a poner como otra diadema más para hacer como una doble corona, pero que se viera un poquito más para atrás. Después exageré bastante con esta corona porque empecé a pegarle ahí unas piedras de una lámpara antigua que tengo por casa y eso ha quedado súper pesado, así que tuve que fijarlo con un poquito de alambre para que no se me fuera tan para atrás, es que se tumbaba directamente. Así que con un alambre muy fino de bisutería vamos a seguirle un pequeño nudito y entonces ya conseguimos que se quede más firme. Ahí lo podéis ver mejor. Yo cuando estaba ya con el maquillaje listo y tenía que ponerme todo esto en la cabeza, fue como, no, yo retiro las piedras de atrás que he puesto entre las espadas y me quedo solo con las frontales y las espadas atrás. Así que bueno, esto ya es al criterio de cada uno hacer el diseño que más le guste. Y claro que esto no depende solo del criterio de cada uno, del gusto personal, sino también del peso que aguantes sobre tu cabeza. Después he decidido pegar estos adornos metálicos para que fueran también a juego con lo que es la estructura de base que sujeta las piedras. Y voilà, aquí la tenemos.
Y con esto hemos llegado al final de este vídeo, mis artistas. Espero que os haya gustado y os haya aportado. Si es así, déjame un buen like para que yo lo vea. Y también deja un comentario ahí abajo para apoyar el trabajo y para darme ese calorcito humano que a mí tanto me gusta y que incentiva también a que sigamos subiendo contenido y cada vez dándole más caña con el nivel. Pues porque mola hacer cada vez cosas más difíciles, a ver hasta qué punto puedes llegar. Y bueno, esto es un pequeño adelanto de las cosas que vamos a hacer por Halloween, pero va a haber cosas ahí muy potentes, así que si no te quieres perder nada, suscríbete tanto aquí en el canal como en Instagram. Así que mi familia, nos vemos en el siguiente vídeo para mucho más y espero yo que mucho mejor. ¡Un besazo! ¡Hiper mega grandote! Ya, creo que esa es la maquillaje más asqueroso que me he hecho, ¿verdad? ¿Qué pasa? Te he entendido. Sí, de los que más. Sí. Oh. Pero mola. Es el más gore. Oh.